Buenos días. El día de hoy nos toca continuar con la clase respecto a los crecimientos de tejido blando en la parte 2. Vamos a seguir revisando las patologías que van en relación a las glándulas salivales. Habíamos referido un poco en la clase pasada, dentro de la fisiopatología glandular, teníamos diferentes causas, vimos ya un poco de la clasificación. Ahora nos vamos a centrar en el aspecto de los crecimientos de tipo neoplasia. Tenemos una clasificación grande refiriendo a neoplasias que van desde las que son benignas, las que tienen un comportamiento de crecimiento y que generan por lo general un aumento de volumen y expansión de las corticales o estructuras, y el tumor de tipo maligno, que tiene una capacidad recidivante mayor, una capacidad de metástasis y una capacidad de daño de estructuras vecinas, de reabsorción ósea, de risólisis de dientes y también daño a tejido nervioso. Dentro de la distribución de estas neoplasias en las glándulas salivales, en este caso mayores, tenemos que cuando afectan a parótida hay una distribución de 7-3 respecto a tumores benignos y malignos. En la submandibular, una relación un poco más pareja de 6-4, y la relación se invierte cuando estamos con neoplasias de tejido a nivel del tejido sublingual de esta glándula mayor, que es la más pequeña. Ahí es más común que el tumor sea maligno que sea benigno. Hay varias clasificaciones para tener los tumores benignos. En este caso, esta es la más usada de la Organización Mundial de la Salud y también va en orden de frecuencia. El adenoma pleomorfo, el cistoadenoma papilar linfomatoso o también conocido tumor de Warthin, el adenoma monomorfo, el oncocitoma, el adenoma sebáceo, el papiloma intraductual, el cialoadenoma papilífero y el cistadenoma son los otros tumores benignos menos frecuentes que también se ubican a nivel de las glándulas salivales. En cuanto a los grupos de malignidad, tenemos el representante principal, que es el carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma quístico, el adenocarcinoma polimorfo de bajo grado, el carcinoma de células acinales, el carcinoma mucinoso, el tumor mixto maligno, el adenocarcinoma vasocelular, el carcinoma no inferenciado y el carcinoma sebáceo. Son los que se pueden encontrar de tipo maligno a nivel de las glándulas. Vamos a hablar de dos representantes de cada uno de los tumores. En este caso, el más frecuente de la cavidad oral va a ser un tumor de origen neoplásico benigno, conocido como el adenoma pleomorfo. Su nombre lo lleva justamente por las variantes microscópicas que presentan al momento del estudio. Otros nombres que se le da, también se le conoce como tumor mixto o adenoma polimorfo. La neoplasia más común a nivel de las glándulas salivales, y el estudio nos ha marcado que este tipo de tumor se da por un crecimiento a nivel de las células ductuales y las células que generan la contracción y permiten la salida de la saliva hacia la cavidad oral, o sea, las células ductuales y las células mioepiteliales. Dentro de la distribución de este tumor con respecto a las glándulas, podemos redondear que se encuentra en un 60% de los tumores que presenta la parótida, un 50% de los tumores que presenta la glándula submandibular y un 40% de lo que representan los tumores de las glándulas salivales menores. La histología, como mencioné, el término polimorfo nos da a su variable característica de presentación. Entonces podemos
encontrar diferentes presentaciones. Normalmente tiene una cápsula, o sea, el tejido neoplástico se encuentra rodeado de una cápsula. Y va a presentar, en este caso, células de tipo mioepitelial, que son las que contraen, que tienen una componente muscular, fibras musculares, y los conductos, las células que forman los conductos, también se encuentran en un proceso de replicación descontrolado. En cuanto al grupo predilecto, ligeramente hay una predilección por el sexo femenino, afecta entre la cuarta y la sexta década de vida, es lo común. Es un crecimiento que normalmente es lento, que se limita y normalmente no genera dolor. Tiene la consistencia y va a variar desde blando a ligeramente firme y normalmente se mueve o no es adherido a planos profundos eh, excepto el adenoma que se encuentra en los tejidos blandos principalmente. eh, a nivel del paladar, a este nivel realmente, como está cercano a un componente estructural óseo, no hay mayor movimiento. También es un tumor que afecta a las glándulas salivales menores, como mencioné en este caso a nivel de las glándulas del paladar. Intraoralmente ahí representa un 60% de los casos. También lo podemos encontrar a nivel del labio superior y en la mucosa bucal. Diagnóstico diferencial va a tener una característica similar. Recordemos que mientras más pequeño es el tumor, más diagnósticos diferenciales tiene, debido a que se parece más, y a medida que crece se va separando o se va diferenciando. Dentro de los tumores que encontramos que se parecen a este, yo diría como número 1, el lipoma, por su consistencia y sus características, y en segundo lugar, el linfoma. Habíamos revisado en la clase de biopsias el caso de un linfoma, en el cual se encontraba en el carrillo, ¿no? Entonces, es una característica bien similar a lo que se pudiera manifestar en un adenoma de carrillo. También puede ir similar a lo que es la sarcoidosis. Tenemos que tener el diagnóstico diferencial usando también lo que es el ultrasonido para diferenciar si no es un aumento de volumen generado por una hiperplasia de un ganglio linfático, ¿no? Y también puede generarse una hiperplasia a este nivel y puede confundirse también con el carcinoma mucoepitelial en etapas iniciales o procesos de tipo metastásico que normalmente se manifiesta a nivel de ganglios. El tratamiento prácticamente de la mayoría de neoplasias benignas es el retiro de estas mediante un tratamiento quirúrgico. Va a depender un poco de su ubicación a nivel de la glándula parótida. En ocasiones, cuando solamente se afecta el óvulo superficial, no es necesario retirar toda la glándula si solamente es el óvulo. Y ahí hacemos una parotidectomía superficial y nos permite o nos da un margen de un daño menor a nivel del nervio. Pero cuando este tumor se ubica a nivel del óvulo profundo, es más probable que tenga que hacerse una parotidectomía total. A nivel de las glándulas submandibular o sublingual, cuando se encuentra un adenoma, debe retirarse de forma completa, tanto el tumor como la glándula. Es un tumor bastante bondadoso, si pudiéramos usar esa palabra. Tiene un pronóstico bastante bueno, pero nos marca la estadística de diferentes autores entre un 5 y 25% de recurrencia. Y hay autores que mencionan que sí tiene este tumor benigno un potencial de malignidad y otros que no. Entonces, como hay esa división de criterios, lo que podemos establecer que hay un bajo porcentaje de que este tumor se transforme en una neoplasia maligna. El tumor de Warthin
En este caso, el cistadenoma papilar linfomatoso benigno es el segundo tumor más común de los tejidos blandos. Normalmente este se ubica o a nivel de la parótida o a nivel de la glándula submandibular. A nivel parotidio representa entre el 5 y el 6% de sus tumores y el crecimiento que se encuentra se debe a una proliferación de los tejidos ductuales y del tejido linfoide que rodea a la glándula. Normalmente se manifiesta una etapa ligeramente posterior de la vida entre los 70 y los 40 años y tiene una predisposición mayor en varones de piel blanca. Se han dado tres teorías respecto a la conformación de este tumor. El primero nos da un problema relacionado durante la etapa de formación, el cual nos indica que quedan células atrapadas de tejido salival dentro de los ganglios linfáticos y esto ocasiona posteriormente en etapas de la quinta década o cuarta década un crecimiento irregular y progresivo. La teoría 2 nos indica un daño generado por una proliferación hiperplásica estimulada por un proceso inflamatorio. Entonces, en este caso, lo primero habla de un defecto congénito y otro un problema adquirido durante la niñez, la adolescencia o la edad adulta por un proceso inflamatorio que irrita y nos genera una reacción. Y la tercera teoría nos habla de un daño ya tipo genético en el ADN mitocondrial. Microscópicamente vamos a ubicar a este tipo de tumor como con la presencia de espacios quísticos y vamos a tener el tejido cilíndrico y obviamente, como su nombre lo indica, tejido de tipo linfoide. Clínicamente, si quisiéramos comparar el adenoma con el cistoadenoma, el cistoadenoma es ligeramente más blando al tacto. Hay otros estudios que marcan que la consistencia de un adenoma en sí es similar a lo de una cebolla, es como la característica que da, y el componente interno de un adenoma en ocasiones se parece mucho a lo que es una papa. Son comparaciones con los medios que tenemos, digamos, a la mano como para compararlos. Es algo que se encuentra bien localizado, no es común que sea bilateral, pero se lo encuentra entre un 5 y 10%. Rara vez genera dolor y tiene un crecimiento lento. Su diagnóstico diferencial, en este caso, nos toca comparar con el adenoma polimorfo, el linfoma y en la etapa inicial igual con el carcinoma mucoepidermoide. El tratamiento igual va a depender de su ubicación, puede ser una enucleación completa de la glándula, un retiro solamente del óvulo superficial y en ocasiones se puede indicar también un retiro con márgenes de seguridad. Dentro de los tumores malignos encontramos como el más común en la cavidad bucal, que es el carcinoma mucoepidermoide. Es un tumor epitelial del acino de la glándula que produce moco, que produce la mucina. Hay una predisposición alta en la glándula parótida, cercano entre 60 y 90%. Hay una afectación, antes se encontraba valores mayores dentro de la cuarta a séptima década de vida y en el nuevo texto que estamos siguiendo menciona una etapa menor, desde la segunda a la séptima década de vida, con una afectación igual tanto para hombres como para mujeres. Hay algunos pacientes que refieren un crecimiento acelerado, otros refieren un crecimiento lento. Eso va a depender un poco de cada persona y el tipo de tejido que es, si es de alto grado, de bajo grado, su nivel de crecimiento y la sintomatología de acuerdo a su ubicación.
y ese tipo de tumores normalmente sí llega a afectar al tejido nervioso, dañando los nervios motores. Diagnóstico diferencial, etapas iniciales o cuando se encuentra en el paladar con el mucocele, neurofibroma, neurolinoma y el linfoma son diagnósticos similares que podemos llegar a confundirnos de ese paciente. Ahora, dentro de la patología o por qué se genera o se desarrolla ese tumor, hay algunos indicios de las investigaciones que establecen un daño por el aspecto de replicación y de diferenciación de las células madre de los acinos secretores. Entonces, las células que van a dar origen a la estructura que va a conformar la secreción de la glándula como tal, sufre un daño, aumenta su tamaño y de ahí se debe principalmente este crecimiento tumoral. También se encuentra indicado que hay una invasión de lo que es los conductos excretores, hay un crecimiento a este nivel y todo procedimiento, proceso cancerígeno se debe a que hay una falla en nuestro cuerpo, por lo general en el gen supresor P53, que son los guardianes y que son los que identifican cuando una célula en sí se diferencia y se diferencia en una forma no adecuada y se empieza a replicar de manera descontrolada, ahí existe este gen que inactiva y genera una apoptosis del tejido que se encuentra con una mala formación. Cuando este gen se encuentra suprimido o el número de células es más grande antes de su identificación, obviamente el tumor crece ya de manera descontrolada. Clínicamente, el paciente va a referir que tiene un hinchazón que aumenta de forma progresiva. A nivel de paladar, puede presentar una característica de una coloración violácea azul y también existe una variable intraósea de este carcinoma que puede encontrarse y en la literatura lo describe. Cuando estamos frente ya al diagnóstico histológico, este nos va a servir mucho para determinar el grado de agresión del tumor. Hay una clasificación que va desde el bajo grado hasta el alto grado y nos va a dar la característica de agresividad o no. Cuando un tumor tiene una menor cantidad de células serosas de tipo mucoso, se considera más agresivo, y cuando el tejido nos muestra muchas células secretoras, estamos en relación de un tejido menos agresivo. ¿A qué se refiere ese término de agresividad? Es un poco de la tasa de aceleración de su crecimiento y también qué tan invasivo es con los tejidos periféricos. Hay tumores en los cuales crece de forma lineal, con un margen, y otros tumores que crecen el aspecto, siempre uno tiene la imagen del cáncer como el aspecto de un cangrejo, o las proyecciones que tienen las patas, ¿no? Entonces, igual, cuando el tumor es más agresivo, hay una invasión más irregular del tumor dentro del tejido sano. Cuando estamos frente al carcinoma mucoepidermoide, normalmente lo diagnosticamos con una biopsia. El tratamiento en sí va a ser quirúrgico, pero tiene que ser completado también con un retiro de la cadena ganglionar. ¿Y de qué cadena? Si es de la 2, la 3 o la 4, va a depender un poco de lo que observamos en la tomografía como tal. El retiro de la cadena ganglionar nos va a dar un mejor pronóstico de vida y una menor tasa de recurrencia, porque nos puede evitar que el paciente llegue a tener una metástasis del tumor en órganos distales. Luego de un proceso de resección viene un tratamiento en base a radioterapia y va a depender de qué tan bien le vaya al paciente del grado de diferenciación. Cuando es de un bajo grado estamos hablando de una afectación a los 5 años de sobrevivencia, de un número mayor al 90%,
pero cuando es una afectación de alto grado o es un tumor agresivo, disminuye casi a la mitad. El adenocarcinoma de células acinares, en este caso hay una producción igual de daño a nivel de los acinos de la glándula. Ocurre también variadamente entre la segunda y la séptima década de vida y también es más frecuente que se encuentre a nivel parotidio. 3% bilateral es algo también poco frecuente. Y cuando afecta a nivel de estructuras de glándulas salivales menores, como a nivel de boca, de mucosa bucal y labio, esto representa el 15% de los tumores malignos en estos lugares. Es un crecimiento lento, la mayoría de pacientes sí refiere a diferencia de los otros dolor y se encuentra móvil y normalmente tiene un promedio de tamaño de 3 centímetros. Cuando se ubica a nivel de estas glándulas, normalmente no perfora la piel y no perfora la mucosa, sino los mantiene intactos. Una vez que se realiza la resección, el paciente va a tener que continuar con un proceso de radioterapia con varias sesiones entre 6.000 y 7.500 centigrays. El pronóstico es bastante menor que las otras patologías, disminuye al 75% a los 5 años y un 10% a los 10 años. Va a depender un poco también del tamaño, del grado de metástasis del tumor, lo que es la histopatología. Normalmente el paciente, como mencioné, requiere un retiro de los ganglios linfáticos y una resección con amplios márgenes de seguridad. Los amplios márgenes de seguridad se establecen porque, aunque clínicamente observamos que no hay tumor porque vemos tejido sano, microscópicamente a veces hay una invasión del tejido, ¿no? Como mencioné, hay una agresión en la cual el tumor invade el tejido y muchas veces no se lo ve clínicamente, sino solamente histológicamente. Vamos a revisar un caso clínico, en este caso un paciente de la quinta década de vida con un diagnóstico de un probable tumor de Warthin y con una programación de cirugía de un retiro del lóbulo superficial de la parótida. Una imagen lateral donde observamos un aumento de volumen en la región superior al ángulo mandibular por delante del trago del pabellón auricular. Una foto intraoral donde no hay alteraciones y un aumento de volumen ligero donde inclusive el paciente ha tenido una ulceración propio de que el tejido ha crecido hacia adentro y se ha lastimado en algún proceso de masticación, probablemente. Inicialmente se utiliza como diagnóstico, como método de diagnóstico complementario una punción en donde se sacan células y se da un diagnóstico presuntivo de que las células contienen tejido de tipo linfoide y tejido de tipo un infiltrado con células ductuales de origen glandular, donde el patólogo establece que probablemente estemos contra un tumor de Warthin. Se le hace al paciente también un estudio de imagen. En este caso, estos estudios se establecen, uno para verificar el tamaño que se encuentra el tumor, si el tumor afecta solamente al lóbulo superficial o también al lóbulo profundo, si encontramos algún otro tipo de tumor, si es bilateral, si hay un involucramiento de los ganglios linfáticos, son datos importantes que podemos encontrar. Del corte axial vemos también que no hay un daño a nivel cutáneo ni un daño óseo generado por el tumor. Al paciente se lo intuba, se lo duerme mediante anestesia general, se hace un marcaje. El marcaje en sí tiene el objetivo de permitirnos establecer un parámetro de guía respecto a cómo se encuentran los nervios, principalmente
el nervio facial y también debemos recordar los trayectos arteriales de la arteria y la vena facial, ¿no? Nos va a permitir un poco manejar los límites y ir teniendo precaución mediante el avance de la técnica. Se hace un marcaje de tipo Blair no modificado, se hace una infiltración para permitir una hemostasia de los tejidos, se hace una resección progresiva de planos para ubicar, primero se corta piel, posteriormente tejido celular subcutáneo, se levanta lo que es la piel con el tejido celular subcutáneo, y esta foto es bastante interesante porque nos muestra la ubicación del tumor, y aquí, si se fijan, el tumor se encuentra con una cápsula que lo rodea. Aquí observamos también esas zonas oscuras generadas por la hemostasia del electrobisturí. En este caso se hace la resección completa de la tumoración. Durante el proceso se termina rompiendo la cápsula, se reseca el tumor, se observa el lecho que se mantiene limpio y se hace hemostasia. Aquí tenemos, interesante, un poco de tejido graso, ¿no? El tejido celular subepitelial. Aquí tenemos lo que son el tejido de la fascie, y aquí tenemos lo que es el lóbulo profundo, y en ocasiones podemos ver el nervio y en ocasiones no cuando se encuentra en ese proceso, pero aparentemente aquí se encuentra un ramo. Posterior se realiza una colocación de un material de tipo hemostático, en este caso tipo satín, y eso va a permitir que haya un mejor control de la hemostasia. Se planea colocar un DREN con el objetivo de que el paciente no se genere un hematoma y pueda drenar el sangrado que tenga durante los primeros días del postquirúrgico. Se coloca el DREN siempre con caída usando la gravedad. Observamos lo que es el tumor en relación a una hoja de bisturí para ver el tamaño en relación, y observamos el cierre del defecto y los controles del paciente. Siempre que igual hay este tipo